La estoy viendo, No, pero sí se ve, no en pero no. presentación. Ahí está, ahora sí. Listo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a tener el tema mitos, impacto social y rol del geriatra, impartido por el doctor Luis Arturo Hurtado, residente. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, antes de empezar aquí con la clase titulada Afrontando el síndrome del ocaso, mitos, impacto y rol del geriatra, quería pues darle un especial agradecimiento a mis dos asesores, el doctor Rodrigo Cruz, médico externo en geriatría, y la doctora Samara Espinosa, residente de cuarto año, quienes me ayudaron para el desarrollo de esta clase, tanto en la presentación magistral en medicina interna como pues en esta sesión. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo y por su retroalimentación, así como los otros doctores también que me dieron retroalimentación sobre esta sesión. Pues empezando aquí con la presentación, pasamos aquí a la agenda de lo que va a ser la sesión. Entonces, vamos a empezar primero con algo de definiciones. Posteriormente vamos a pasar a la epidemiología. Vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome del ocaso. Vamos a hablar también de las herramientas diagnósticas disponibles que existen en la actualidad. Vamos a hablar un poquito también sobre actualizaciones en el manejo, cuál es el manejo no farmacológico versus el manejo farmacológico, la relevancia que existe en el contexto, o sea, la relevancia del contexto social, particularmente en este tipo de casos, y cuál es el rol del geriatra, pues englobando todo este síndrome. Entonces, bueno, empezando con la definición, definimos el síndrome del ocaso, también conocido en inglés como Sundown Syndrome. Se refiere a un cambio patológico en el comportamiento de los pacientes, los cuales presentan enfermedades neurodegenerativas, el cual característicamente aparece por la tarde o durante la noche. Este cambio suele manifestarse de diferentes maneras y las principales, pero ahorita más adelante vamos a ver, suelen manifestarse a base o a manera de agitación, agresividad, ansiedad o delirios. Sin embargo, este nombre es importante recalcar como esta definición, este síndrome no se encuentra actualmente en ninguna clasificación internacional de ninguna enfermedad y no hay alguna sociedad científica que haya desarrollado, vamos a decir, criterios diagnósticos estandarizados per se para poder llegar al diagnóstico de este síndrome, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo. Y se trata de un fenómeno clínico que tiene pues una relevancia bastante importante y que es ampliamente extendido entre los pacientes que presentan pues una demencia de base, lo que representa una carga sumamente importante también para los cuidadores como para la familia y pues para el rubro de la salud. Este síndrome incluye agitación, agresividad, ansiedad, deambulación, desorientación, alucinaciones y delirios, y algunos autores que incluyen el deterioro de las funciones cognitivas, como por ejemplo el deterioro de la memoria dentro del cuadro clínico per se del síndrome del ocaso. Con mayor frecuencia, pues se asume que este tipo de sintomatología debe aparecer durante la tarde o durante la noche. Sin embargo, pues de todos los artículos y la bibliografía actual que existe sobre este tema, hay ciertos autores que postulan diversas teorías de que este síndrome, más bien, o estos síntomas, forman parte del espectro de la demencia y no difieren de los síntomas que ocurren en otros momentos del día y o sea, y vincularlos de manera específica, así como un periodo nocturno como tal, es solamente como una consecuencia del mayor inconveniente que representa para las personas que cuidan a estos pacientes, pues los síntomas que aparecen durante la noche. Entonces, estas son como el espectro de definiciones y generalidades. Entonces, en base a todo esto, obviamente todos los estudios se enfocan principalmente en los síntomas que afectan a los cuidadores como la agresividad o la deambulación. Sin embargo, se presenta pues poca atención a la experiencia subjetiva de los pacientes, como por ejemplo sus miedos o la sensación de desorientación. Y obviamente aquí también es difícil, pues obviamente poder tener definiciones o una expresión de los síntomas en pacientes que tengan algún tipo de demencia avanzado. Entonces, por lo tanto, se podría proponer la siguiente definición del síndrome del ocaso o Down Syndrome. Son cambios conductuales repentinos en un paciente con demencia, los cuales tienen una aparición durante la tarde o durante la noche, que se define así como en las horas oscuras del día, y los síntomas son especialmente problemáticos para el entorno del paciente o cuidador y son sobre todo agresividad, deambulación, agitación, delirios severos o sensaciones o emociones de miedo.
Ahora, ya que entendimos un poquito la definición y el espectro de síntomas que engloba este síndrome y las diferentes teorías que existen, vamos a pasar a a la epidemiología. Los diferentes estudios engloban una prevalencia del síndrome del ocaso en personas con demencia que va desde un 2,5 hasta un 66%. Sin embargo, no se dispone de información sobre sobre si este fenómeno es, por ejemplo, más común en diferentes tipos específicos de demencia. Por ejemplo, si el síndrome del ocaso es más prevalente en enfermedad de Alzheimer, en demencia vascular, por ejemplo, o en algún tipo de demencia por enfermedad de Parkinson o alguna otra demencia, no hay per se ese tipo de datos. Sin embargo, la prevalencia se reporta de un 2,5 a 6,5. De igual manera, no hay una vinculación específica entre el sexo, la edad del paciente o bien la duración de su enfermedad o su demencia de base. Igual hay diferente literatura, los cuales identifican diferentes prevalencias. Por ejemplo, tenemos este artículo que salió en 1995 por Little et al., los cuales reporta una prevalencia del 24%. Esta es una revisión retrospectiva de 71 pacientes que tenían probable enfermedad de Alzheimer y reportan una prevalencia del 24% de este síndrome, reportando la inquietud como el síndrome o el síntoma más, pues más reportado. De igual manera, aquí vemos otro estudio, el cual se realizó, es un estudio italiano, el cual se realizó en un grupo de 184 pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, y llegó a la observación de que el síndrome del ocaso estaba presente en el 21,2% de ellos, y los síntomas más comunes fueron agitación, irritabilidad, ansiedad y la presencia de delirios. Entonces, ya entendiendo las definiciones, un poquito de la prevalencia, lo que sigue es qué es lo que pasa o dentro del cuerpo, cuáles son las series de procesos o las cascadas fisiopatológicas que suceden pues en los pacientes que desarrollan este síndrome, porque sí tiene una explicación fisiopatológica, inclusive hasta genética, que aquí les voy a explicar. Entonces, como ya sabemos, pues debemos acordarnos que los cambios en el ritmo circadiano pues son parte del proceso fisiológico del envejecimiento del adulto mayor. Y en las personas pues mayores, el tiempo total del sueño se puede llegar a cortar, presentando despertares nocturnos, aumentando pues ya por sí una susceptibilidad a trastornos del sueño propiamente. Sin embargo, hay evidencia ya que relaciona el desarrollo del síndrome del ocaso con la enfermedad de Alzheimer a nivel genético, y esto sobre todo por la presencia del alelo E4, el gen ApoE, el cual pues que tiene un impacto, como ya sabemos, en su acumulación de proteína y formación de amiloide, y ese es un factor de riesgo significativo tanto para enfermedad de Alzheimer como para el síndrome del ocaso. Entonces, sí puede llegar a tener una base genética per se. Y también un enfoque muy interesante que nos presentan aquí Shang et al. En un estudio que se hizo, mencionan que no solo es un gen, o sea, el síndrome del ocaso no solamente se presenta por este gen que mencioné anteriormente, sino que es una red de genes que están relacionados tanto con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, al igual que con las funciones de la melatonina. Entonces, este análisis sugiere que existe un vínculo directo entre la producción y la acción de la melatonina y el desarrollo de este tipo de trastornos. Entonces, dentro de este paradigma, el síndrome del ocaso ya no es una consecuencia como tal de la demencia, sino que se pudiera llegar a convertir en un elemento clínico intrínseco per se de la enfermedad. Entonces, aquí como manera de diagrama, ¿qué es lo que pasa? Ahí el núcleo supraquiasmático sufre una atrofia neuronal y hay degeneración también, y con depósito a veces pues de placas amiloides. Estos cambios se correlacionan y generan pues un ritmo circadiano aplanado, lo que provoca y genera niveles de actividad constante a lo largo del día, y esto combinado con las alteraciones cognitivas y emocionales pudiera llegar a ser pues la base del desarrollo de este síndrome. Y ya como conclusión, para terminar, como que la base fisiopatológica pone pues este estudio como la cascada de 5 fenómenos descritos. Número 1, el fondo genético de los pacientes y los genes responsables que mencioné anteriormente. La expresión de estos genes, los cuales aumenta con la edad avanzada.
El desarrollo de la demencia per se causa limitaciones en las actividades diarias del día. Por ende, los pacientes generalmente se pudieran llegar a no sentir cansados por la tarde y no duermen. La neurodegeneración del sistema de la melatonina y la disminución de las funciones cognitivas puede llegar a generar como una interpretación delirante de los objetos del entorno. Entonces, así los pacientes están no somnolientos, sino que están activos y están incapaces de entender el enfoque convencional de las horas del día. Entonces, eso es la base fisiopatológica y genética de por qué se presenta este síndrome. Ahora, pasando a los procedimientos diagnósticos, aquí las entrevistas con los pacientes y con los cuidadores pues deben de incluir preguntas sobre el ritmo circadiano, la calidad del sueño, ya que los cuidadores son a menudo quienes nos informan pues sobre si existe algún tipo de trastorno o a veces obviamente pues la información del paciente puede llegar a ser no muy confiable. Entonces, el trabajo diagnóstico del síndrome del ocaso se basa principalmente en hacer una historia clínica y también tenemos que hacer una entrevista pues bastante exhaustiva. Y aquí nosotros como clínicos debemos obtener múltiples fuentes de información. Si se puede, del paciente, del cuidador familiar, el cuidador profesional y pues las otras personas que puedan llegar a vivir o que interactúen directamente con el paciente. Ahora, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer o qué preguntas tenemos que pues poner aquí sobre la mesa con los cuidadores principales? Si el paciente tiene, por ejemplo, problemas para el sueño, si el paciente se despierta durante la noche, si el paciente tiene alucinaciones, si el paciente muestra, por ejemplo, una actividad excesiva al momento de estar acostado en las extremidades inferiores, si deambula durante la noche, si realiza actividades inapropiadas como, por ejemplo, empacar o preparar la comida en horas que pues no vienen al caso, si hay agresión o si aumentan los trastornos de agitación, agresividad por la tarde. Y obviamente, pues recopilar toda esta información nos va a ayudar a nosotros para poder diferenciar o poder nosotros identificar si se trata de un trastorno primario del sueño, si es un trastorno del ritmo circadiano o bien si es una exacerbación de los síntomas psiquiátricos del paciente. Entonces es súper importante poder realizar todas estas preguntas porque esto de aquí nos va a orientar a cómo son los síntomas, el horario, cómo es la higiene del sueño del paciente, cuáles son las actividades que hace durante el día. Entonces ahí nosotros podemos ir englobando y ir pues poniendo las piezas. Y hay diferentes cuestionarios que están ya utilizados y que se utilizan justamente para el contexto del síndrome del ocaso. Y son dos los que nos presentan. El primero, que es el más utilizado, que es el CMAI, que es el que tenemos aquí en donde sale el cursor en la parte izquierda. Y el otro cuestionario que tenemos es el cuestionario SSQ. Entonces, el cuestionario CMAI, ¿qué es lo que hace? Evalúa comportamientos. Ahorita más adelante vamos a ver una imagen, pero evalúa diferentes comportamientos como si el paciente pues gritoneó, pegó, caminó sin rumbo o otras cosas. Y el SSQ, de igual manera, incluye preguntas sobre cambios conductuales, emocionales y cognitivos. Entonces, aquí vemos el cuestionario CMAI, que es el Cohen Mansfield Agitation Inventory. Y este de aquí se divide o tiene cuatro, vamos a decir, rubros. Los síntomas físicos agresivos, los síntomas físicos no agresivos, los verbales agresivos y los verbales no agresivos. Entonces aquí vemos cómo lo podemos catalogar desde que nunca lo presenta el paciente hasta que, o sea, 7 que sería que lo hace múltiples veces durante una hora. Entonces, en base a esto, el cuidador principal o la familiar o la persona que está ahí con el paciente puede ir subrayando y puede ir circulando este tipo pues, sí, de acciones y en base a eso nosotros ya vamos a saber pues qué tan frecuente es y cuál es el predominio también del horario. Entonces sí hay cuestionarios que están justo para esto y aquí pues lo que vimos que es lo que mide y el impacto, o sea, debido al impacto de estos síntomas o de estos síntomas como de agitación y demás que puede llegar a tener en los cuidadores, el uso de estas herramientas puede llegar a facilitar una detección temprana, ayudando a prevenir complicaciones mayores tanto para pacientes y pues obviamente también como para los cuidadores. Entonces, saber que sí hay herramientas que nos orientan a nosotros y justo están hechas para poder orientar los tipos de síntomas y el horario de los mismos. De igual manera, tenemos que valorar y prestar atención en diferentes factores y hacer diferentes preguntas
sobre si hay o no trastornos del sueño. Y también, por ejemplo, hacer las siguientes preguntas. ¿Qué medicamentos está tomando el paciente? ¿Cuáles son las otras enfermedades coexistentes? ¿Cuál es el horario típico del paciente? ¿Qué tal iluminado está el lugar? Y si la habitación está como lo suficientemente cómoda para que el paciente pudiera llegar a descansar. De igual manera, dentro de la evaluación tenemos que valorar si hay o no presencia de sintomatología depresiva, como por ejemplo anedonia, abandono de intereses, depresión, trastornos del apetito. También es importante valorarlos dentro, pues, de nuestra historia clínica. Ahora, hay diferentes pruebas adicionales que sirven para hacer el diagnóstico. Realmente no se utilizan mucho, sí están mencionadas en la bibliografía que se pueden utilizar, pero no es algo que se haga de manera muy rutinaria. Entonces tenemos dos. Una de ellas es una prueba que se llama actigrafía, la cual registra pues prácticamente los movimientos del paciente durante el día. Y en pacientes que tienen Sundown Syndrome, vamos a ver un patrón plano de actividad con movimientos similares durante el día y durante la tarde o noche. Entonces, realmente eso nos pudiera orientar. Y también otro que viene descrito pudiera llegar a ser la polisomnografía, pero este aquí solo se pudiera llegar a justificar si se sospecha de trastornos del sueño, pues que representen un riesgo, pero también de igual manera, o sea, no es muy útil porque pues sería súper complicado realizar una polisomnografía en un paciente pues con una demencia probablemente avanzada para que siga órdenes. Entonces, se menciona en la literatura y por eso lo puse, pero realmente no es algo que se utilice y se haga de manera rutinaria. Ahora, se pueden preguntar, pues con toda la sintomatología, ¿cómo podemos nosotros diferenciar de un delirium o un síndrome, o si se nos estamos enfrentando hacia un síndrome del ocaso, un Sundown syndrome? Generalmente en el síndrome del ocaso, pues esta alteración del estado de alerta, estas agitaciones y todo lo demás que se mencionó de manera inicial, se presenta todos los días a cierta hora durante varios días seguidos. El resto del día se suelen mantener estables y pueden realizar pruebas y seguir órdenes en el día. Durante la noche es cuando comienzan los episodios. Esto en el caso del Sundown Syndrome. Y en el caso del delirium, este aquí fluctúa y realmente no tiene así como un predominio de horario. De igual manera, la desorientación suele estar un poquito más marcada, pero para nosotros poder diferenciar y saber si se trata de uno o de otro, porque la clínica al final de cuentas es similar, aquí lo que nos va a marcar la pauta va a ser la temporalidad. Entonces, sí es algo importante para tener y saber poder nosotros saber diferenciar si nos enfrentamos ante un simple delirium por todas las causas que nosotros podemos saber o si bien el paciente está presentando estos síndromes. Ahora, pasando ya a la parte del tratamiento como tal, la terapéutica de este síndrome se divide en dos, o sea, en dos grandes pilares, que es el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. Y de igual manera, aquí se tiene que basar en una evaluación pues individualizada y se tienen que combinar como que estos dos pilares, ¿no? Los métodos no farmacológicos y los métodos farmacológicos. Entonces, ¿qué es lo que propone la literatura que podemos nosotros ofrecer a los pacientes como terapéutica no farmacológica? Esto aquí es en base pues, a múltiples estudios. Tenemos que eliminar las siestas durante el día de los pacientes, es decir, tenemos que hacer hincapié en los cuidadores en eliminar las siestas, o sea, tener una higiene del sueño, poder o intentar hacer actividad física diaria durante al menos 30 minutos si se puede, evitar permanecer pues ahí en la cama o en el dormitorio durante el día y crear condiciones de sueño cómodas para pues poder llegar a mejorar la calidad del sueño del paciente. De igual manera, mantener horarios fijos para dormir y pues para despertarse. De igual manera, se han reportado pues que intervenciones conductuales simples como por ejemplo caminar 120 minutos por semana durante 6 meses mejoran significativamente en cuestión de términos de frecuencia e intensidad los síntomas del síndrome del ocaso, especialmente sobre todo en aquellos que realizaban como sus caminatas o esta actividad física durante la tarde. Entonces, las estrategias no farmacológicas sirven definitivamente, pero como vemos, es algo complejo. O sea, si no tenemos una buena red social y tenemos un buen apoyo por parte de los cuidadores, difícilmente vamos a poder lograr este tipo de objetivos. Entonces, esa es la relevancia del contexto social que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, continuando con las terapéuticas no farmacológicas, hay otras intervenciones ambientales
que pudieran llegar a mejorar la sintomatología, como por ejemplo se describe la exposición a la luz, a luz adicional, la exposición a luz azul, la exposición a música y actividades y realidad virtual. También han mostrado efectos positivos y ponen ahí algunos artículos también, dejan como la pregunta al aire de cómo nosotros en algún futuro vamos a poder englobar el rol de la inteligencia artificial para tener un acompañamiento mucho más pegado y mucho más, pues sí, personalizado con el paciente, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que si el contexto social del paciente es difícil, la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante, inclusive hasta platicar y conversaciones, pues platicadas con el propio paciente. Entonces, todo esto aquí se platica en diferentes artículos, pero pues realmente no hay nada todavía descrito y nomás es como para tenerlo en mente de cómo podemos englobar esto que se viene pues tan fuerte, ¿verdad? Ahora, en este artículo es un estudio observacional transversal en donde se reclutaron 184 pacientes, 184 participantes de diferentes clínicas, este, con demencia, los cuales estuvieron ahí en Taiwán y utilizaron la versión del CMAI, que fue el formato que utilicé. Y lo que nos habla este artículo es justamente, pues, cómo las intervenciones que mencioné previamente pueden llegar a, pues, a tener un impacto sumamente positivo en los desenlaces de los pacientes. Y la conclusión fue que la demencia avanzada, la mala calidad del sueño y una menor duración semanal fueron factores, pues, que influyeron negativamente. Al contrario, el caminar con la familia y mantener una rutina fueron factores, podemos decir, protectores. Entonces, aquí hay más evidencia que nos apoya lo que previamente estábamos mencionando. Ahora, como prevención, pues podemos hacer intervenciones ambientales, modificaciones conductuales como tratamiento de primera línea, incluyendo lo que mencioné anteriormente, terapia de luz, musicoterapia, aromaterapia, educación al cuidador y la estimulación multisensorial, al igual que la higiene del sueño y la actividad física. Ahora, la relevancia del contexto social y la red de apoyo. Estos, o sea, los pacientes en el contexto clínico de que son pacientes generalmente que ya tienen una demencia avanzada, son pacientes que requieren de una alta demanda de atención global y que cualquier precipitante, llámese hambre, sed, frío, calor, aburrimiento, simplemente enojo o tristeza, puede llegar a ser un detonante para empezar a generar o desarrollar toda esta sintomatología de agitación, de alteración, de agresividad. Entonces, es un reto o sea, es un reto bastante fuerte, difícil el poder nosotros mantener o satisfacer estas necesidades y aparte generar o hacer actividades de distracción, estimulación cognitiva. Entonces, aquí nuevamente viene la importancia pues del contexto y del apoyo que tenga el paciente por parte del cuidador, porque si no tenemos apoyo, difícilmente vamos a lograr las metas que nosotros queremos, porque vemos aquí como cualquier detonante pues prácticamente puede generar pues una agitación o agresividad en el paciente. Entonces, es todo un reto poder mantener y satisfacer estas necesidades, pero pues sí, se están relacionadas y es importante conocerlo. Ahora, otra cosa también que menciona fuertemente la bibliografía es nosotros como médicos tenemos que evitar los medicamentos anticolinérgicos. O sea, en estos pacientes, parte de la exploración y la valoración genética integral que hacemos es ver qué medicamentos se está tomando y si nosotros dentro de lo que cabe podemos desprescribir o evitar medicamentos anticolinérgicos, es lo ideal y en múltiples artículos que hablan sobre el tema lo repiten, ¿no? Cómo el evitar la carga anticolinérgica, pues por todos los efectos que podemos, que sabemos que puede llegar a generar en cuestión de la cognición. Ahora, hay diferentes opciones o hay diferentes, vamos a decir, escalas o herramientas que que nos pueden apoyar a nosotros para valorar la carga anticolinérgica de los medicamentos. Y esta es una de ellas. Se me hizo interesante nomás ponerla como para poder nosotros tenerla y utilizarla dentro de nuestras herramientas para poder calcular y valorar la carga anticolinérgica
pues de los medicamentos que está utilizando el paciente. Ahora, pasando al tratamiento farmacológico, que aquí es cuando los trastornos pues están acompañados, por ejemplo, por algún deterioro cognitivo, nosotros debemos evaluar si la terapia procognitiva es suficiente. Y en estos casos, en donde el deterioro cognitivo está asociado y ya sabemos que tiene medicamentos de base, podemos valorar aumentar la dosis de medicamentos como inhibidores de acetilcolinesterasa o memantina, los cuales también pudieran llegar a mejorar un poquito de la arquitectura del sueño. Ahora, hay múltiples estudios los cuales hablan sobre diferentes, pues, antipsicóticos y diferentes medicamentos, los cuales se utilizan en diferentes contextos de estos pacientes. Por ejemplo, vemos aquí en la parte izquierda un estudio que nos habla de cómo la adición de memantina condujo una mejora en la calidad del sueño nocturno en pacientes con Alzheimer's. Acá por el lado derecho vemos cómo el uso de donepezilo también se asoció con un aumento en el tiempo total del sueño, con un aumento en la cantidad del sueño REM. Y igual es súper importante que este síndrome no se recomienda, o sea, en el síndrome del ocaso y en general en los pacientes no se recomienda el uso de hipnóticos como benzodiazepinas o agonistas GABA de manera crónica, ya que estos de aquí pues son solo adecuados para el tratamiento a corto plazo del insomnio y estos de aquí pues son generalmente, o sea, son enfermedades crónicas, entonces estos medicamentos pudieran llegar a tener efectos adversos y realmente no es la primera opción y no es algo que nosotros tenemos que utilizar hacia primera instancia para el tratamiento pues, del insomnio en estos pacientes. Aquí pudiéramos utilizar otro tipo de opciones. Se ha evaluado la trazodona también como tratamiento del insomnio en pacientes tanto con como sin trastornos del ánimo. Entonces vemos este artículo como la trazodona pudiera aliviar síntomas de depresión y pudiera llevar a la desaparición de trastornos del comportamiento como la agitación. Y este aquí, pues puede estar y se puede utilizar, pues en el tratamiento de estos trastornos del ánimo. Y las dosis van entre 50 a 250 miligramos al día. Y en este artículo, pues menciona que con esta dosis se puede llegar a controlar de manera efectiva los síntomas de agitación en pacientes con una depresión coexistente. Ahora, eh, este, aquí, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la comparación que hace en este artículo? Valora pues, cómo es el comportamiento y la sintomatología del estado de ánimo en pacientes que tienen demencia que fueron tratados con aloperidol o bien con trazodona. Y aquí se vio que la intervención, el uso de aloperidol de 1 a 5 miligramos versus trazodona, con mediciones en base al CMAI y otro tipo de escalas, la trazodona mostró una mayor mejoría del comportamiento pues, en pacientes con demencia y síntomas depresivos leves. Entonces, es una opción a considerar. Y de igual manera, pues este artículo muestran también que la trazodona pudiera llegar pues, para servir, para normalizar el ritmo circadiano. Hay otros medicamentos como el escitalopram, que se puede utilizar también de manera efectiva para el tratamiento de la depresión y trastornos del comportamiento. Y igual el artículo acá de la derecha menciona que el escitalopram pudiera llegar a ser pues tan eficaz en el tratamiento de la agitación y síntomas psicóticos como 1 miligramo de risperidona. Entonces, para saber cuáles son las herramientas que tenemos y poder utilizar en caso de que sea necesario. De igual manera, se puede considerar el uso de melatonina de 2 a 10 miligramos al día, ya que esta aquí puede llegar a ayudar a controlar el ritmo circadiano y hay algunos estudios que muestran mejorías subjetivas, sin embargo, no hay evidencia objetiva clara, o por lo menos en lo que yo encontré per se. Ahora, aquí la bibliografía lo que hace es divide a los pacientes como en un fenotipo clínico y en base a eso propone una intervención. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una higiene pobre del sueño, que toma pues muchas siestas, que no tiene ahí un buen, o sea, como un buen ambiente para dormir. Entonces, aquí ¿qué es lo que podemos hacer? Hablar con los familiares y con el cuidador e implementar higiene del sueño. Por ejemplo, si el paciente está teniendo vagabundeo, desorientación, está teniendo alteraciones en su función cognitiva y es un paciente que ya está tomando de base algún medicamento, llámese rivastigmina o nepecilo o cualquier cosa, valorar en
optimizar la terapia procognitiva. Ahora, si el paciente se presenta, por ejemplo, con bajo ánimo, insomnio, irritabilidad o datos de depresión, aquí nosotros pudiéramos agregar un antidepresivo que pudiera llegar a tener un efecto sedativo, como la trazodona o el escitalopram. Si el paciente hace, por ejemplo, actividades anormales y que él piensa que son normales, la melatonina ahí, o sea, como que justo si el paciente refiere eso, la bibliografía ahí es donde la recomienda, el agregar melatonina. Y si ya el paciente lo que predomina es la agresión, agitación y síntomas psicóticos, pues ahora sí ya estaría justificado el agregar pues antipsicóticos per se. Entonces, se me hizo muy interesante esta tablita de cómo, dependiendo del fenotipo clínico del paciente, son como las intervenciones propuestas. Entonces, vemos cómo pues, prácticamente, o sea, el uso de medicamentos antipsicóticos queda así como no en un segundo plano, pero siempre no como primera opción terapéutica. De igual manera, aquí nos presentan diferentes opciones de tratamientos antipsicóticos dependiendo del contexto y cuál es como el síntoma que predomina en el paciente. Por ejemplo, aquí vemos agitación en el contexto de psicosis, a diferentes opciones. Realmente no voy a ondear mucho en todas, pero simplemente saber que hay muchas opciones y dependiendo de cuál es la sintomatología que el paciente presente, nosotros podemos orientar. Por ejemplo, agitación en el contexto de depresión, un ISRS pudiera ser una buena opción. Pacientes que tienen impulsos sexuales, agresión sexual o sintomatología, de igual manera aquí pudiéramos agregar un ISRS y diferentes opciones. Entonces, importante saber que dependiendo del fenotipo y los síntomas, es los medicamentos que nosotros vamos a poder utilizar. Ahora, no quiero que, o sea, por decir, bueno, medicamentos antipsicóticos y demás, pensemos que pues, los antipsicóticos son medicamentos que son inocuos. Realmente no. Los antipsicóticos son medicamentos que nosotros tenemos que ser muy juiciosos cuando los vamos a utilizar, por cuánto tiempo los vamos a utilizar y cuál es la indicación como tal y si está indicado o no, porque hay múltiples efectos adversos que se han desarrollado con el uso de antipsicóticos. Entonces aquí vemos como este artículo es un artículo que la corte es de 173,000 adultos en Inglaterra con demencia del 98 al 2018, de los cuales eran 35,000 de ellos eran usuarios de antipsicóticos. Tuvieron un seguimiento de hasta 90 días tras el inicio del fármaco. Aquí es importante, menciona como la observación clave que el mayor riesgo de desarrollar los efectos adversos que voy a mencionar a continuación se presenta en las primeras semanas. Entonces, vemos cómo aquí pone diferentes eventos y cómo aquí pone el Hartz ratio y cómo sí tiene pues una relevancia estadística. Entonces, vemos cómo el uso de antipsicóticos está relacionado con el desarrollo de neumonía, lesión renal aguda, tromboembolismo venoso, EBC, fracturas, infarto, insuficiencia cardíaca y arritmia ventricular. Entonces, la conclusión de esto es, ¿podemos utilizar antipsicóticos? Sí. Hay muchas opciones terapéuticas, pero tenemos que ser juiciosos y saber que su uso está relacionado con efectos adversos. Entonces, las conclusiones del estudio es, los antipsicóticos en demencia están asociados a múltiples efectos adversos, deben de utilizarse solo como último recurso y los puntos a considerar son tenemos que establecer con las familias las metas de respuesta que sean aceptables, o sea, tampoco va a ser un tratamiento milagroso, tenemos que establecer metas aceptables, de preferencia utilizar antipsicóticos que estemos familiarizados, hacer intentos periódicos de retirada y considerar la carga sedante de todos los fármacos. Entonces, no es cualquier cosa la decisión a tomar de qué antipsicótico utilizar, entonces tenemos que valorar todo esto. Y aquí nuevamente priorizar el manejo no farmacológico, la red de apoyo y la educación al cuidador siempre, siempre, siempre antes del tratamiento farmacológico. Y como conclusión, ¿cuál es el rol del geriatra en este manejo? El enfoque global del paciente, no solo la demencia o los eventos agudos. Nosotros como geriatras lo que tenemos aquí saber qué hacer es identificar y caracterizar el síndrome, la frecuencia, los factores, los patrones, y con toda esta información y con todos los cuestionarios y todas las herramientas que se mencionaron, poder nosotros proponer un plan para educar al cuidadores, o sea, a los cuidadores y a la familia. Las 5 M's del geriatra aquí realmente engloban perfecto que es la movilidad. En estos pacientes vimos cómo el ejercicio pues es algo que está, o sea, se relaciona de manera positiva.
Son pacientes que tienen pues una multicomplejidad, múltiples patologías, son pacientes que tienen polifarmacia, son pacientes que tienen alteraciones mentales, que es una de las M's. Y aquí también yo creo un punto súper importante sería otra de las M's, que es qué es lo que más importa. Entonces, definir con el familiar y con los cuidadores y el alcance que ellos tienen, qué es lo que más importa para ellos y qué es lo que más importa para el paciente. Y saber que esta enfermedad, pues al final de cuentas, va a seguir progresando, progresando, progresando y que probablemente los síntomas empeoren. Entonces, es bien, bien importante poner esto sobre la mesa, considerar la calidad de la red de apoyo que tenga el paciente para en base a esto tomar decisiones conjuntas y nosotros geriatras fungir como líderes de un equipo multidisciplinario conformado por nutriólogos, rehabilitólogos, psiquiatras, los cuidadores y la red de apoyo. Y pues bueno, estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias. Quedo abierto a dudas o a comentarios. Muy bien, muchas felicidades, muy buen tema y muy buena revisión. El doctor Julio quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Este, mm, Arturo, la verdad es que me pareció muy interesante buena parte de la información que nos diste con la referencia, y sobre todo con estas nuevas propuestas de pronto para hacer diagnóstico y acompañamiento. Pero de pronto yo me perdí, voy a ser muy honesto. Empecé escuchando un tema y ya cuando llegamos a la parte del tratamiento farmacológico, para mí fue otro tema muy diferente. Entonces, las dos cosas muy bien, pero al principio hablamos de diagnóstico, hablamos de identificar, incluso de todo este patrón biológico y genético. Sin embargo, a la hora de tratar me dio la impresión de que estábamos hablando de cómo dormir a una persona. Entonces, no necesariamente en el síndrome del ocaso queremos dormir a una persona, lo que queremos es evitar toda esta revolución que trae y toda esta inquietud que trae, porque además en muchas ocasiones no se presenta a las 9 de la noche ni a las 8 de la noche, sino que se presenta a las 5 o 6 de la tarde, cuando todavía hay varias horas del día y entonces es ahí donde es difícil decir, ah, bueno, pues voy a usar trazodona, voy a usar definitivamente una dosis de haloperidol con el objetivo de que mi paciente se ponga a dormir. Yo creo que aquí habría que ver un poquito más qué es lo que necesitamos para que no necesariamente pongamos al paciente a dormir, sino que disminuyamos pues esos síntomas que está teniendo por el síndrome del ocaso. Y por otro lado, sí, cuando hablamos de buscar mejorar las condiciones del sueño de un paciente, pues lo que nos dijiste está, creo yo, Ok, Doc. Sí, de hecho, justo, o sea, hablando aquí con los asesores, era un reto al momento de realizar esta presentación porque como tal no hay así, ok, síndrome del ocaso, tienes este tratamiento. Como tal no, es todo un espectro de síntomas que pueden llegar a presentarse. Entonces, como el tratamiento que propone aquí, obviamente es el no farmacológico, que es todo lo que vimos, que justamente el no farmacológico es lo que mejora pues las exacerbaciones y el número de síntomas. Pero cuando eso no funciona y el tratamiento farmacológico es necesario, o sea, como es tan amplio el espectro, no hay como tal este medicamento y este. Entonces es jugar con los medicamentos que nosotros sepamos, los que más conozcamos y que menor carga sedante tengan justamente. Entonces sí es todo un reto y sí era definitivamente difícil intentar englobar todo, pero así fue como lo intentamos hacer, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Nada más está el comentario del doctor Jorge Escobedo, que muy bien, muy bien explicado y la verdad es que le gustó mucho. Nos gustó mucho. Muy bien. Pues sí, yo entiendo que es un poquito difícil encontrar como tal, esa guía, ¿verdad? Probablemente la respuesta que tendría con el doctor Julio sería más bien que, por un lado, el momento de la crisis a la hora que dé, pues es un tratamiento
es decir, el manejo no farmacológico, en caso de que sea mucha la agitación, pues algún antipsicótico o así. Y a largo plazo, para su manejo, tanto como tratamiento como preventivo, es el manejo del sueño, tomando en cuenta que parte importante de la fisiopatología o el factor de riesgo principal es un sueño inadecuado. Entonces, pues en realidad son las dos cosas, ¿verdad? El manejo durante la crisis y el manejo a largo plazo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No te aplaudimos porque luego no nos escuchas. Entonces, pero considérate aplaudido. Muchas gracias, Doc. Muy bien. Ahí está, mira, ahí van saliendo. Bueno, pues entonces, si todo está bien, eh, pues vámonos, que ya es hora. Bueno.